El libro del profesor Ricardo Bonilla, titulado Pensiones, el costo de las demandas, es una radiografía del sistema pensional colombiano. En él se muestra que los afiliados al seguro y los fondos son aproximadamente 16 millones, pero de ese total solo cotizaron en el último semestre de 2010 7 millones y en el mes de diciembre del mismo año 6 millones. Esto indica que por lo menos 10 millones de colombianos están inactivos y tienen su vejez en alto riesgo. El documento también registra que cuando empezaron los fondos privados de pensiones, millones de trabajadores los prefirieron frente al seguro, seducidos por el rendimiento que les iban a entregar, pero en los últimos años se ha dado el proceso contrario. Ante las pérdidas de los fondos, han optado por devolverse al seguro social. Es una estrategia para que cada vez sea más difícil que las personas se jubilen. Hay muchos casos que la gente no se alcanza a pensionar por el aumento de la edad. El promedio de vida de la mujer es demasiado bajo y cuando le dan a uno la pensión ya no le sirve a uno ni para el entierro. A esa edad uno ya no puede disfrutar la pensión, no puede disfrutar los nietos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, un análisis que realizó el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Nacional y tituló Pensiones, el costo de las demandas. Este se ha convertido en un bolsillo roto para el Estado. Ha desangrado finalmente las finanzas de nuestro país porque son infinitas las demandas. Y lo que vamos a ver es quién es el que demanda. ¿Cuál es la característica o la cualidad del demandante? Para hablar sobre este tema nos acompaña el secretario de Hacienda del Distrito Capital, pero esta noche estará con nosotros como investigador y cabeza de este estudio, Pensiones, el costo de las demandas. Doctor Ricardo Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto por darnos apertura a esta investigación que infortunadamente no es la más alentadora frente al tema de las demandas. Buenas noches, Omaira, muchas gracias por la invitación. Doctor Bonilla, ¿cuáles son los puntos básicos sobre los que se enmarca esta investigación? El 35% de los pensionados de Colombia tiene una pensión que corresponde a menos de un salario mínimo, sí, lo cual es válido porque se corresponde a la gran cantidad de colombianos que tienen una sustitución pensional y al producirse la sustitución, el valor de la mesada es inferior al que tenía el titular. El 25% de los colombianos tiene pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, que si uno suma esto, el 58% de los colombianos que están pensionados tiene menos de 2 salarios mínimos en su mesada pensional. Si uno suma más allá, incorpora a los que tienen de 2 a 3 y de 3 a 4, podemos decir que el 80% de los colombianos pensionados tienen pensiones inferiores a 4 salarios mínimos. Eso corresponde más o menos a la actual estructura de distribución de ingresos del mundo asalariado formal, ni más ni menos que a esa. Por supuesto, como en el mundo asalariado formal, también en el mundo de las pensiones hay elevados salarios. En el mundo asalariado formal, no más del 3% de los colombianos tienen salarios superiores a los 10 salarios mínimos. En el mundo de las pensiones, eso es que el 1.5% de los pensionados, que corresponde a un grupo de alrededor de 20.000 personas, tiene pensiones superiores a los 10 salarios mínimos, es decir, superiores a lo que hoy podríamos llamar una mesada pensional de 5,5 millones. Pero no es la pensión más alta. La pensión más alta del país está alrededor de los 40 salarios mínimos, que quiere decir alrededor de los 22 millones de pesos de mesada pensional, y esa pensión de ese nivel la tienen herederos de los expresidentes, y uno que otro colombiano que haya logrado llegar al nivel de que su pensión se decida por un salario muy alto en el último año, caso de congresistas, altos militares o altos magistrados del Estado. Eso evidencia, por supuesto, una total inequidad en el sistema. Usted menciona una cifra en el estudio y es que el 1.5%, es decir, más o menos 20.000 personas, acaba de decirlo, reciben los salarios mínimos de 10 salarios mínimos, ¿no? Estamos hablando del 9% de la nómina.
¿Cómo se construye finalmente esa inequidad? O sea, ¿quién permitió ese boquete gigantesco para que una población, un grupo tan pequeño de trabajadores tengan la oportunidad de pensionarse con una cifra tan estrambótica como esa, mientras hay otro grupo de colombianos que difícilmente se puede pensionar con un salario mínimo? O sea, es que es una inequidad total. De esas 20.000 personas que tienen pensiones superiores a los 10 salarios mínimos, uno podría hablar de que hay dos grupos. En primer lugar, un grupo de personas que a lo largo de su vida desarrolló una carrera administrativa que le permitió mantenerse durante mucho tiempo en elevados cargos del Estado. Todos estos son altos cargos del Estado, no son altos cargos privados, son altos cargos del Estado. Es decir, que durante mucho tiempo fue congresista, un periodo largo de tiempo superior a 10 años, o durante mucho tiempo fue un gerente de empresa pública, o fue general de la República, que ya a la hora del retiro pues tiene 3, 4 o probablemente, si llega la oportunidad, tener los 5 soles. Sí. Un magistrado que duró 8 años o 10 años en alguna corte, y que antes venía de algún cargo de igual o menor nivel de importancia, pero de sueldo elevado, y otros que provienen de esos altos cargos ejecutivos. Todas esas personas, cuando su pensión se liquidara o por el promedio del último año o por el de los 10 últimos años, no iba a tener mucha modificación, porque a la larga correspondía a estar cotizando sobre altos salarios. Ese grupo podría ser eventualmente un 70 o un 80% de ese grupo de más de 10 salarios mínimos. El otro grupo corresponde a eso que se ha dado en llamar el carrusel. Y el carrusel corresponde a aquellos colombianos que lograron pensionarse con una mesada elevada, producto de que la liquidación de esa mesada se originó en un cargo ocasional tenido en el último año de la vida activa, o en haber recibido una bonificación extraordinaria por alguna X o Y razón que eventualmente suele suceder en el país, y que la obtuvo en el último año laboral, que es el año en que solicitó su pensión. Casos de carrusel, uno podría identificar al menos 3. Los congresistas de baja duración, es decir, aquellos que solo llegaron al Congreso en una paloma de 3 meses, y que con esa paloma de 3 meses, esos 3 se le convirtieron en la liquidación de su mesada pensional, cuando a lo largo de su vida nunca habían tenido cargos relevantes. 2. El caso de todos aquellos funcionarios del sector judicial que les permitieron llegar a un cargo de un nivel alto, elevado, casi magistrado, por un periodo también simultáneamente de 3 meses o 6 meses, y que también se le convirtió en la fuente de liquidación. O tercero, cargos en otras instituciones distintas al sector judicial, en el cual desempeñó un cargo elevado en el último año, y ese último año se toma como la base de liquidación. ¿De dónde se origina esto? Que para liquidar esas pensiones, la legislación dice que se liquidan sobre el ingreso más alto del último año, o el ingreso promedio de los últimos 6 meses, o el ingreso promedio del último año. Yo le preguntaba que quién había consolidado ese boquete de inequidad, y usted los nombra, no me lo dice directamente, pero efectivamente ese boquete se desarrolla y se construye al interior del Congreso de la República, así que no se van a hacer el harakiri frente al tema de la mesada de la pensión. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche analizando el estudio que realizó el Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional titulado Pensiones, el costo de las demandas. Y la pregunta es más pertinente que nunca, pues,
Ya ustedes nos ha dicho quiénes se llevan la gran tajada por parte de las pensiones en nuestro país, en la nómina de nuestro país. ¿Quiénes son los que demandan entonces? Porque si reciben tan buenas mesadas y pensiones, ¿quiénes están demandando? Pues las demandas provienen de todos los colombianos que están insatisfechos con la forma como les liquidaron la pensión, tanto en el Seguro Social como en Cajanal. En Cajanal hay 37.000 procesos activos, 37.000 procesos. Eso es una cifra muy grande frente al hecho de que Cajanal solo tiene 220.000 pensionados. Y en el Seguro Social hay 68.000 procesos al año 2010 y se estima que en el 2011 debieron haber llegado a 80.000 procesos. Las demandas son por insatisfacción. La insatisfacción proviene por lo general de dos tipos de razones. La primera, que a las personas que han solicitado la liquidación de su pensión no se la han reconocido. Y como no se la han reconocido o les han dicho que no tienen derecho, las personas han tenido que recurrir a la demanda judicial para que un juez sea el que decida si tienen o no derecho. Y la segunda razón es porque la pensión ya se las han reconocido, pero están insatisfechas con la liquidación y están solicitando una reliquidación que la entidad no se lo dio, no le hizo la reliquidación y por lo tanto tienen que recurrir al juzgado para que sea el juez el que decida si se la tienen o no que reliquidar. La gran cantidad de demandas en Colombia están en esas dos cosas, o reconocimiento o reliquidación. Sí. Cuando son de reconocimiento es porque Cajanal o el Seguro Social le dijeron no tiene derecho. ¿Y por qué no tiene derecho? O porque no cumplió el tiempo, o porque no tiene en la historia laboral de la institución, no tienen todas las semanas cotizadas, o por cualquier otra razón que implica que la gente diga, pero ¿cómo así si yo tengo aquí mis cuentas y usted tiene sus cuentas? Y finalmente van y recurren a la demanda. Eso es porque por la vía gubernativa les dieron una respuesta insatisfactoria. Sí. Por factor de liquidación, porque el Seguro Social y Cajanal están liquidando las demandas con base en lo que dijo la Ley 100 del 93 para personas que correspondían al régimen de transición, es decir, que al momento del 93 tenían más de 35 años siendo mujeres o más de 40 años siendo hombres y por lo tanto tenían derecho a que su liquidación se hiciera con base en el régimen anterior. Ese tipo de demandas nunca las ha ganado el Estado, todas las ha perdido. ¿Y es por qué? ¿Por ambigüedad en el proceso, en el sistema judicial? Es porque finalmente aquí lo que se va a desarrollar es un tratamiento de qué es lo que hacen los tres poderes en Colombia. El legislativo es el que hace las leyes. Las leyes están todas aprobadas en el legislativo, allá firmadas por un presidente de Congreso, etcétera, etcétera, y ellos hicieron unas leyes con determinadas características para que el Ejecutivo finalmente diga, liquídelo de acuerdo a la ley, pero el Ejecutivo da unas instrucciones distintas y le dice tanto a Cajanal como al Seguro Social, liquídela según el instructivo que le va a dar el Ministerio de Hacienda y no lo que dice la norma. Definitivamente todo este tema pensional de la reliquidación de las demandas al Estado se han convertido en un negocio redondo, tanto así que uno escucha en los diferentes medios de comunicación, tarjetas en la calle y demás, buffet, grupo de abogados que se han convertido en unos verdaderos expertos y zorros para entablar demandas contra el Estado frente a un Estado que no se blinda frente a este tipo de demandas. Por supuesto, nadie va a negar que si hay que hacer una reliquidación justa, pues por supuesto hay que responderle al trabajador, eso creo que es lógico, pero hay otro tipo de demandas que uno evidentemente no tiene que ser el jurista más reconocido y más inteligente en el proceso para darse cuenta que es un proceso absolutamente arbitrario que perjudica a los colombianos porque las demandas no solamente le salen al Estado, pues bolsillo Estado, persona diferente, sino que la plata de todos los colombianos, terminamos pagando unas demandas exorbitantes a personas y a grupos, a colectivos que realmente no deberían recibir esos dineros. ¿Cómo hacer que el Estado se blinde frente a ese tema? Porque ahora en la reforma pensional uno diría que de alguna manera las fichas van a ubicarse nuevamente en su puesto y no, señor. El régimen de transición está a punto de terminar, pero todavía hay muchos colombianos que pueden hacer esa demanda y lo que preocupa realmente de todas estas demandas no es tanto el gran grupo de colombianos a los que hay que restituirle el derecho con un incremento realmente modesto del 4 al 28% según sea, sino el caso de aquellas pensiones de carrusel
donde en la reliquidación se pasa tranquilamente, o tiene un incremento tranquilamente del 200 y el 300%. No tiene presentación en absoluto. Entonces, en el caso del Seguro Social, hay dos tipos de demandas, una que es la gran grupo de colombianos de salario mínimo que pide que le reconozcan la existencia de la cónyuge. Para este grupo de colombianos, después de una tortuosa demanda, le van a incrementar la pensión en 7%. Pero ahí en el mismo Seguro Social hay unas demandas de casos de carrusel muy parecidas a las del último grupo de Cajanal, que es aquellas personas que recibieron o una bonificación extraordinaria en el último año o un cargo ocasional en el último año y con eso pudieron tramitar su liquidación. El caso específico que mostramos es el de una persona que trabajó en la Fiscalía y por alguna participación en el proceso de descongestión recibió una bonificación extraordinaria que al parecer ni siquiera la había recibido y que después demandó para que le pagaran la bonificación extraordinaria y luego demandó para que eso sirviera de base de liquidación de su pensión como el ingreso más alto del último año. Y esa persona, que no era pobre, tenía originalmente con la liquidación de toda su vida una pensión que correspondía a 12 salarios mínimos. 12 salarios mínimos es hoy 7,5 millones, a precios de hoy. Sí. A precios de la época de la demanda era apenas 3 millones, pero hoy estamos hablando de 7 millones, 12 salarios mínimos. Ese era el punto de partida. Demandó, tras un proceso largo, duró 6 años, finalmente terminó con una pensión de 35 salarios mínimos. Es decir, que pasó de una pensión de 8 millones a 18 millones. Ahí está el negocio. Hay un negocio en donde esta sola persona se gana 10 millones adicionales por la demanda, por efecto de demanda, por un efecto carrusel. Él nunca cotizó para esa. 10 millones adicionales implica que en el año va a tener un ingreso extraordinario de 120 millones, que eso es un subsidio que le están dando a todos los colombianos, 120 millones en un año, y en 10 años va a ganarse 1.200 millones y en 20 años se va a ganar 2.400 millones, que no necesita, no merece, y los colombianos le estamos pagando. Una pausa y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Bonilla, ¿la Corte o qué ente competente le va a poner, como lo dice usted en sus palabras, coto o mesura a este tema del carrusel de las pensiones? La Corte ha legislado y ha generado jurisprudencia para que el conjunto de colombianos que tengan efectivamente derecho, que les ha sido conculcado por esa mala liquidación, demanden y la justicia le retribuya el derecho. Pero en medio de todo ese proceso de restitución del derecho, 100.000 demandas que puede tener el Estado, probablemente están unas 200, 500 o 1.000 demandas de carrusel. Y estas demandas de carrusel son las que han erosionado la credibilidad en el régimen de prima media y sobre las cuales también se hace mucho amarillismo sobre que eso genera cifras extraordinariamente grandes para desprestigiar. En realidad lo que hay que decirle a la Corte es que si bien es cierto que hay que defender el derecho de los colombianos, para estos casos de carrusel debería ponerle una limitación en términos de que el factor de liquidación que entre no sea consecuencia ni de un cargo ocasional ni de una bonificación extraordinaria obtenida en el último año de la vida laboral. Es lo que sucede con los congresistas, con el presidente de la República, que si tienen un papayacito de un día ya quedan pensionados y con tremenda pensión, ¿no? La pensión más antigua que está pagando el país es de un hijo de uno de los miembros de la Junta Militar. Ese es el papayacito, estuvo menos de un año, estuvo un año de presidente y con ese cargo de presidente sumado al de otros 4 militares, él tiene hoy una pensión
heredada que se está pagando hace más de 50 años. ¿Cómo funciona el tema de la restitución? ¿Es restitución el concepto de la pensión? Cuando una persona muere y le deja la pensión a otro familiar, porque hay casos en los que se manifiesta que la pensión la pueden recibir los hijos mientras estén estudiando. Y hace poco conocimos un caso de un congresista que el hijo ya tenía más de 30 años, pero él seguía perfectamente estudiando y validando el argumento, yo estoy estudiando, entonces merezco la pensión de mi padre. ¿Cómo acabar con ese tipo? Es que es demasiada laxa la norma. Creo que hay una extralimitación de la ley, si yo sé el caso que me estás hablando, se llama la sustitución pensional, pero también en Colombia hay que pensar en aquello que se llama la malicia indígena. La sustitución pensional significa que si una persona que tiene una pensión fallece y tiene una cónyuge sobreviviente o un cónyuge sobreviviente, este cónyuge hereda la pensión hasta el día de su muerte y ahí desaparece. Pero también puede ser transmitida a los hijos menores de 25 años que estén estudiando y demuestren que estén estudiando. Eso tiene un límite de edad. El caso de que usted me está hablando, que es de un estudiante de medicina, ese estudiante de medicina no solo ya no era estudiante, sino que estaba trabajando. Sí. Pero decía que no recibía su sueldo, ¿no? Configura una falsa información y estaba recibiendo ilegalmente esa pensión. Realmente la sustitución tiene límites y el tema colombiano es hasta donde por aquello de la malicia indígena se puede aprovechar para erosionar la norma, y eso lo tuvimos en un caso muy reciente, el de un congresista pensionado que en el lecho de muerte se casó con la nuera, que había quedado viuda hace 2 meses, solamente con el objetivo de heredarle la pensión. O el de un trabajador de una empresa colombiana que a los 80 años, ya llevaba 30 pensionado, a los 80 años tuvo un hijo con una niña de 18 años y automáticamente esa pensión se extendió por 60 años más. Lo más escandaloso del asunto es que se está proliferando el concepto o la estrategia de la pensión heredada, ¿no? Entonces hay muchas personas, usted lo dice, adultos mayores que dicen yo tengo una pensión buena, se van a vivir con alguien y le dejan la pensión, o sea, ya se ha armado todo un negocio en torno a la pensión y no pasa absolutamente nada, porque está dentro de la norma y es legal. Sí, ese tema hay que ponerle límites en términos de que una cosa es heredar a alguien con quien se ha vivido toda la vida y otra cosa heredarle a alguien con el que se ha vivido solamente los 2 últimos años y con una enorme diferencia de edades entre uno y otro cónyuge. No, es que se termina armando una mafia alrededor de la pensión. Se termina armando una mala propuesta de relaciones de pareja que atentan contra la estabilidad de las mujeres cuando son ellas las que se pensionan, dado que las mujeres después de cierta edad ya no pueden tener más hijos, los hombres sí. Doctor Bonilla, hoy cuando los colombianos, las nuevas generaciones se están viendo un poco obligadas al tema de la pensión y aquellas que lo quieren hacer difícilmente lo hacen porque con todo este tema de las modalidades de contratación, pues si usted paga salud difícilmente puede empezar a cotizar la pensión. La pensión se ha convertido en una verdadera utopía, en una vaina absolutamente inalcanzable, entonces ya la gente ni la piensa. ¿Quiénes se van a pensionar? Estamos hablando de las generaciones de los adultos mayores que ya la están recibiendo y demás y la están disfrutando, porque las nuevas generaciones es una cosa, va a ser absolutamente imposible que cumplan, uno, la edad, porque ya se nos ha dicho que la expectativa de vida se ha incrementado y por política internacional económica, pues la intención es que la reforma pensional incremente la edad de la pensión, que no es el punto más importante en todo este tema pensional. ¿Quiénes se van a pensionar finalmente? Realmente la pensión va a ser solamente una posibilidad para todos aquellos que logren garantizar una estabilidad en el proceso de trabajo que le permita sostener unos ingresos con los cuales cotizar durante 25 años, que es el tiempo mínimo para poderlo hacer, o en el caso de los fondos privados de pensiones, acumular lo suficiente para llegar a la cifra mágica de la que abran esos fondos, y que puede ser tranquilamente el acumulado de más de 35 años de trabajo, porque si se quiere pensionar antes le van a decir que no le alcanza la plata. Precisamente, ¿quiénes disfrutan la platica? Así se llega hasta la época en que le dan a usted su plata, eso lo veía uno de los papás y los abuelos, pero ahora sí se llegará a recibir alguito de plata. Pues digamos que el mensaje para los jóvenes es, piense desde ahora en su vejez. Y ese piense desde ahora en su vejez significa que la pensión es un resultado de un ahorro forzoso
mantenido durante muchos años. Entonces es importante que eso lo tengan claro, hay que empezar a ahorrar desde temprano, independientemente de que lo hagan en un fondo privado o que lo hagan en el Seguro Social. Por supuesto, es mucho más recomendable que allá en edad madura se encuentren afiliados al régimen de prima media, pero manteniendo fidelidad al sistema. Pero ¿cómo hacer que la pensión deje de ser una utopía en el sentido de las prestaciones sociales? Es decir, es el Estado quien debería garantizar que un buen empleo haga que el empleador le pague la salud y la pensión, y no como ahora que por prestación de servicios usted tiene que sacrificar o paga salud o paga pensión. Entonces ese derecho de ahorro programado se desvanece. Eso tiene un prerequisito entonces, y es trabajar sobre la formalización de la economía y el mercado de trabajo. Sí. En este momento solo hay 9 millones de personas que están en el mundo del trabajo asalariado, y de ellas solamente menos de 7 millones están cotizando al sistema de pensiones. Es importante formalizar porque entre los trabajadores independientes, de los cuales también hay 9 millones, hay menos de 1 millón cotizando al sistema de pensiones. La verdad, es absolutamente necesario que tanto en trabajadores independientes de profesiones liberales como en trabajadores que realmente tengan una relación de dependencia, este trabajo se formalice. ¿Cómo hacer que el dinero que están manejando los fondos privados no se convierta en un negocio de los fondos privados, sino que sea un dinero que efectivamente usted va a tener al final y que tenga los mismos rendimientos que usted espera tener? Esos ahorros son de los colombianos. Sin embargo, es injusto que los fondos privados de pensiones cobren por anticipado por unos costos de administración, nunca pierdan, todas las pérdidas se le trasladen siempre a las cuentas de los usuarios, ellos nunca pierden, y en el acumulado que están teniendo en el último año es casi equivalente a 1 billón de pesos, con el cual perfectamente el gobierno nacional podría pagar el subsidio de vejez de 1,5 millones de colombianos mayores de 65 años que no tienen ingresos. Eso que están recibiendo por costos administrativos los fondos privados de pensiones equivale a el subsidio de vejez de 1,5 millones de colombianos. Hágame el favor. Doctor Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por darnos luces sobre este tema del carrusel de pensiones, sobre el ahorro programado y demás. Es una oportunidad que la gente lo piense, pero esperamos todos los colombianos que en esa reforma pensional realmente las necesidades de los 44 millones de colombianos, de esa población que está pensando pensionarse, pues sea reconocida, ¿no? Que sea una reforma pensional que responda a las necesidades de todos y no solo de unos. Y bueno, y que acabe con esos boquetes que han hecho que se despilfarre el dinero. Yo espero que esa reforma no le pongan el centro al cambio de edad, solo la edad, ni tampoco para eliminar uno de los dos sistemas, sino para efectivamente construir un sistema en donde los dos se complementen, pero donde la base del mismo sea el régimen de prima media para la gran mayoría de colombianos y el régimen de capitalización sea para todos aquellos que quieran una pensión elevada. En el régimen de prima media no puede haber pensiones elevadas. En el régimen de prima media es para las pensiones de 1 a 4 salarios, y en el régimen de capitalización para todo el que quiera algo más. Doctor Bonilla, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A nuestros televidentes los invitamos para que nos reencontremos el próximo lunes 11 de la noche por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.